Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una solución para una cuestión que está saliendo con tipo como problemáticas o bueno, no sé si es problemáticas, pero en cuanto a lo que es como una tipo como censura de aplicaciones que no te dejan instalar las versiones de Android 11.0, 12.0 y me parece que esto se va a seguir en adelante, ¿no? Desde la 12.0 en adelante. Para esto lo que tendremos que hacer es instalar un instalador de paquetes, valiendo la redundancia, que es ajeno o, bueno, más bien es desarrollado por Google, pero es tipo como modificado para que nos deje hacer este tipo de instalaciones. Bueno, si no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, déjame mostrarte a lo que me refiero. Vamos a entrar primero a lo que es mis ajustes para que veas la versión de Android, ¿no? Vamos a entrar aquí, todas las especificaciones y vemos que yo cuento con una versión de Android 12.0, pero te digo, me parece que viene desde la 11 y va a venir en adelante en las versiones posteriores. Voy a ir a mi administrador y tengo una actualización para una aplicación que es la calculadora. Esta aplicación es oficial de lo que son los servidores de Xiaomi. Es una aplicación que es una actualización que llega a mi teléfono, pero no llega de forma nativa, ¿no? Por lo que la tengo que instalar manualmente. Voy a darle clic aquí y aquí me aparecen estos dos porque yo ya tengo pues lo que es el tutorial hecho, pero nada más me debe de aparecer este. Entonces entramos aquí y como ven me aparece esto, dice: no se pueden instalar aplicaciones del sistema desde medios no oficiales, ¿ok? Y no me va a dejar instalarla. Vamos a entrar aquí, instalador, aquí, y no me deja. Como ven, me va a aparecer esto, y si a ti te aparece esto, te voy a enseñar una forma de cómo solucionarla o cómo intentar solucionar esto, ya que como es una cuestión reciente, aún no hay suficientes videos, suficientes fundamentos o suficientes artículos de cómo solucionar esto. Pero bueno, ya estando lo que es aquí, lo que tendremos que hacer para solucionar esto primeramente es irnos a nuestro menú de configuraciones, hacer un chequeo. Vamos a ir a lo que es mi dispositivo. Esto suele venir en los dispositivos Xiaomi en la parte de arriba, y en los demás dispositivos me parece que viene hasta abajo en acerca del teléfono. Ok, voy aquí a mi dispositivo y vamos a ver qué versión de Android tenemos. Ya estando lo que es acerca de nuestro teléfono, nos puede aparecer como versión de Android, pero si no te aparece, vamos a ir donde dice todas las especificaciones. Entramos aquí y como ven aparece versión de Android 12.0. Aquí es muy importante que tú cheques si tienes la 12.0, la 11.0 o si tienes alguna en adelante, pues prácticamente tendrás que esperar a que salga una en adelante, porque nada más está esto para la 11.0 y la 12.0. Ya estando aquí y checando lo que es la versión de Android, vamos a dirigirnos a lo que es el enlace de abajo en lo que es la descripción del video, y vamos a entrar a lo que es este link, ¿no? Que es un drive. Aquí tendremos dos aplicaciones, una que es de Android 12.0 y una que es de Android 11.0. Vas a tener que descargar la que vaya de acuerdo a tu versión de Android. Si tú tienes Android 11, pues descargas la primera. Si tienes Android 12, pues descargas la segunda. ¿Cómo descargas esto? Pues simplemente le das clic. Te dice que no hay vista previa, que si la quieres descargar, le das descargar. Y en la parte de bueno, aquí le damos descargar de todos modos. Esperamos a que se descargue. Aquí como ven yo ya lo tenía descargado. Bueno, ahí está. Y se va a empezar a hacer la descarga. Aquí no debes de tener no debes de tener miedo ni nada de eso, porque es una aplicación, pues como te digo, diseñada y desarrollada por Google. Así que no hay falla ahí. Después de esto vamos a ir a lo que es nuestro administrador de archivos y vamos a encontrar lo que es la aplicación. Ok, le vamos a dar un clic y se va a abrir en automático. Y bueno, yo lo voy a abrir con este. Nos va a aparecer algo como esto, ok. Pero la diferencia va a ser en que aquí en el botón donde a mí me dice actualizar, a ti te va a decir instalar. Yo simplemente pues le doy en actualizar, no hay falla ahí, y se haría la instalación. No te debe de aparecer nada, no te debe de aparecer una opción de abrir ni nada de eso. La única diferencia que vas a notar después de esto es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a regresar a actualizar nuestra aplicación que ya me había parecido que no me iba a dejar, ¿no? Por ejemplo, la de la calculadora. Aquí, como ven, ya se me instaló porque aquí abajo me aparecen dos instaladores de paquetes. El de la izquierda, que es el de mi Xiaomi, el que viene por defecto, y el de la derecha, que es el que acabamos de instalar. Así que ahora, en lugar de abrirlo con el de la izquierda, lo vamos a abrir con el de la derecha. Ahí está. Y como ven me dice: ¿deseas actualizar esta app? Le vamos a dar aquí donde dice actualizar. Y
A diferencia de la ocasión pasada, que en el anterior pues instalador me aparecía que no era posible instalar lo que era la aplicación, aquí me va a aparecer que está bien, que está listo. Vamos a entrar a lo que es nuestra aplicación de la calculadora y encontramos que pues prácticamente está todo con normalidad. Pero bueno, si te aparece que no se ha instalado, lo que necesitas de hacer es reiniciar tu teléfono para que los cambios se apliquen. Después de esto, pues vas a volver a tener que instalar lo que es, o a intentar instalar lo que es nuestra aplicación que deseaste instalar anteriormente. Por ejemplo, yo en este caso lo que es la calculadora. Y pues prácticamente eso sería todo. Te recuerdo que debes descargar la aplicación de acuerdo a tu versión de Android. Ya te dije si es 11 o 12. Y pues prácticamente eso es todo. Aquí quedaría este video. Si te gustó, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.